Hola, buenas tardes. Muy bienvenidos a este evento que vamos a presentar el libro de COVID y Derechos Humanos, la pandemia de la desigualdad, que su compilador, editor es Juan Pablo Jolabsky, que nos acompaña en esta presentación. Es un libro que tenemos un inmenso honor quienes dirigimos la colección Derechos Sociales y Políticas Públicas, una colección de la editorial Biblos que codirigimos junto con Gustavo Gamayo. Ambos somos investigadores del grupo y directores del grupo interdisciplinario de Derechos Sociales y Políticas Públicas que estamos organizando esta actividad de presentación del libro. Y la verdad que es una enorme alegría haber podido, junto con Juan Pablo, desde el inicio, haber pensado este libro, el honor de que Juan Pablo alojara esta convocatoria tan amplia y tan importante de autores tan relevantes de la región para poder efectivamente dejar este libro, que es el 9º libro de esta colección, Derechos Sociales y Políticas Públicas, pero además también en un tiempo extraordinario y en un momento extraordinario de esta pandemia que nos ha atravesado a toda la región, haber podido reunir a este número tan relevante de autores y de autoras para pensar este escenario, esta pandemia ubicada precisamente en el campo de la desigualdad, en la desigualdad social, la desigualdad económica, la desigualdad de derechos, pero particularmente el principal mérito de este libro es pensar esta situación del coronavirus desde un enfoque de derechos humanos. Y esto creo que es una de las contribuciones más extraordinarias que hacen a este trabajo interdisciplinario, efectivamente un abordaje desde el enfoque de derechos humanos. Allí, en este campo, nos parece sumamente relevante esta posibilidad, y como equipo interdisciplinario que trabajamos precisamente en el campo de las políticas sociales, en el campo de los derechos humanos, en el campo de los derechos sociales, es una lindísima oportunidad, ya que tenemos sede en el Instituto Gioja, de poder hacer esta presentación y contar con estos 3 presentadores de lujo. En primer lugar, Juan Pablo Bojolabsky, que es el editor de esta obra, un querido amigo que además ha logrado reunir a todos estos autores. Juan Pablo es abogado, es doctor en Derecho por la Universidad de Salamanca y se desempeñó como experto independiente para deuda externa en Naciones Unidas, donde ahí acumuló una enorme experiencia también en este campo, que ocupa un lugar muy relevante dentro de este libro, que es esta falso debate, y seguramente Juan Pablo nos trabajará sobre ese campo, entre economía versus salud. Y creo que ahí, y todo lo que fueron sus recomendaciones como experto independiente de Naciones Unidas para deuda externa, han sido más que relevantes a lo largo de los años que duró su mandato. Pero además también tenemos otra enorme alegría de compartir con Rodrigo Umprimi. Rodrigo Umprimi es un referente, un abogado constitucionalista, doctor en economía, muy conocido en la región, uno de los fundadores de Justicia y actualmente integrante del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, con una enorme tradición en trabajo. Estoy sintetizando de manera muy minimalista el currículum de Rodrigo, pero además también es un amigo con el cual hemos compartido muchos años de debates en esta región. Así que agradecerle especialmente que en tiempo récord, aislamiento preventivo, ha podido participar dentro de estos comentarios sobre el libro. Y la tercera de las expositoras que pensamos es pensar precisamente porque nuestra sede, nuestro lugar de trabajo, pero además muchos de los autores, las y los autores que integran este libro, son muchos profesores de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, y como nuestra sede es el Instituto Gioja, Pilar Arcidiácono, colega, queridísima amiga, investigadora CONICET, investigadora adjunta del CONICET, doctora en Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, también es coautora del libro y integrante y codirectora del grupo de trabajo interdisciplinario de Derechos Sociales y Políticas y Públicas, va a ser otra de las comentaristas. La idea es escuchar las presentaciones de ellos 3, va a comenzar Rodrigo, sigue Pilar y termina Juan Pablo, y luego vamos a abrir un espacio, ya que contamos, ya se han sumado varios de los autores que están aquí,
del libro, armar una puesta en común de quienes hemos integrado este lindísimo proyecto, que nuevamente volvemos a agradecer a Juan Pablo la convocatoria y la posibilidad de estar. Así que sin más, Rodrigo, te escuchamos. Gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Antes que nada, un agradecimiento a Laura y a Juan Pablo por esta invitación. Es un placer compartir también la presentación con Pilar. Y como dijo Laura, yo voy a hacer como una reflexión más general. Y para eso voy a tocar 3 puntos. Voy a empezar, digamos, por un elogio de un libro que me parece una enorme contribución al debate de la relación entre COVID y derechos humanos, por la calidad de los autores y sobre todo por la integralidad de la visión que logran con esta combinación de una cuarentena de autores sobre el texto. Obviamente mentiría si dijera que en estos pocos días me lo leí todo, no, pero leí unas buenas partes y unos buenos artículos. Segundo, eso lo relacionaré con la reflexión que desde el comité DESC adelantamos a inicios de abril sobre el tema de la pandemia y los DESC, y donde sacamos una declaración sobre el tema, articulado también a una observación general que venía siendo preparada desde mucho antes, pero que coincidió como anillo al dedo al debate sobre la pandemia, que es la observación general número 25 sobre ciencia y DESC. Y finalmente terminaré con unas reflexiones más personales sobre, digamos, la incertidumbre y emergencia que estamos viviendo y la enorme relevancia del debate sobre la desigualdad y los derechos humanos en esa enorme incertidumbre y dificultades que estamos viviendo. Entonces, primero, en cuanto al libro, yo creo que el libro es un gran aporte, al menos por estas razones. La primera, porque muestra algo que puede parecer muy obvio para quienes trabajamos el tema, pero que no lo es para quienes no están ahí, que es que los derechos humanos son sobre todo relevantes en tiempos de dificultades. Es decir, que los derechos humanos no son un lujo para periodos de calma democrática y calma económica y política. Allí es cuando usualmente son menos necesarios, porque los riesgos a la dignidad humana y los riesgos de discriminación y los riesgos de opresión son menores. Cuando los derechos humanos adquieren más relevancia es en situaciones como esta, donde hay enorme incertidumbre, donde hay abuso de poderes de emergencia, donde la pandemia revela y magnifica las desigualdades, y entonces ahí hay el riesgo de saltar al autoritarismo diciendo esto es tan complicado que debemos cancelar la democracia o cancelar las libertades porque hay que salir de esta situación tan difícil. Y el libro hace la apuesta totalmente contraria, que yo comparto plenamente, que es un enfoque de derechos humanos es particularmente relevante para enfrentar los debates de la pandemia. Segundo, creo que el libro tiene la virtud de ser muy comprensivo, es decir, con esa combinación de autores y perspectivas, pues se logra en una primera parte enfoques, si se quiere, más globales, como los de Roberto Gargarella sobre el debate de pandemia y emergencia, o el de Fabia Piovesan sobre el debate de la interdependencia. Entonces tiene como, o los debates sobre desigualdad y pandemia, esa visión general. Luego tiene esa segunda parte donde hacen casi todo un inventario de los principales derechos relevantes para mirar la pandemia: el derecho a la salud, el cuidado, el derecho al trabajo, el derecho a la educación, la libertad de expresión, y se miran, digamos, los derechos más relevantes en tiempos de pandemia. Y una tercera parte donde mira
la afectación a poblaciones especiales, es decir, a poblaciones en particular situación de vulnerabilidad que se podrían ver particularmente afectadas, adultos mayores, personas con discapacidades, pueblos indígenas, migrantes, etcétera. Y finalmente termina con un mensaje de optimismo, que es ese mensaje de estamos en tiempos de enormes dificultades, pero también de enormes posibilidades de rehacer el contrato social, tomando en serio la lucha contra la desigualdad y un enfoque de derechos humanos, y qué implicaría eso, que es el artículo, uno de los artículos finales de Juan Pablo y Alicia sobre la posibilidad de una salida democrática a la situación que vivimos. Entonces es un libro muy bien logrado. Los artículos que leí son artículos muy bien facturados y que hacen un buen aporte al debate sobre la pandemia y los derechos humanos, y en general, digamos, con obvios matices, pero en general comparto mucho los planteamientos y el enfoque. Entonces, quería empezar con ese elogio. La segunda parte es ligar este libro con esa reflexión que hicimos desde el comité en inicios de abril de este año, o sea, cuando la pandemia apenas estaba mostrando la magnitud de los desafíos que planteaba. Y ahí quisiera ponerme un poquito argentino y decir que el libro en el fondo es un comentario a nuestra declaración sobre la pandemia y los derechos y los DESC. Es decir, que ustedes lo que hicieron fue desarrollar las tesis que nosotros teníamos ahí. Eso es muy bueno, intentar ser argentino entre argentinos, porque ustedes tienen la ironía después para destrozarme. Pero creo que la ventaja que dio esa declaración, de la cual yo saqué un resumen, después de pronto la pongo en el chat, en un blog, en un portal en Colombia que se llama La Silla Vacía, es que, digamos, logra capturar algunas de las tesis esenciales que yo encuentro implícitas en el libro, y entonces quisiera retomarlas muy brevemente. Lo que yo hice en ese blog fue retomar el tema de los aportes que podía hacer la observación general 25 sobre DESC y ciencia, y la declaración específica que hizo el comité, que es muy simple y muy general, le falta muchos desarrollos, pero que tuvo la virtud de hacerse al inicio del tema y mostrar lo que yo creo que es la línea básica del libro, que es la relevancia de los dos temas, enfoque de derechos humanos y lucha contra la desigualdad, como temas centrales de la pandemia. Y eso me permitirá dialogar con algunas partes del libro y en algunas mostrar el pleno acuerdo y mostrar dos posibles vacíos, al menos en lo que yo leí frente al texto, que repito, es un libro muy comprensivo de los temas de derechos humanos relacionados con la pandemia. Yo creo que lo que dijo ahí el comité puede ser resumido en 5 principios centrales, muchos de los cuales están en el libro, uno no, y creo que es importante. Luego, también como en el libro, la centralidad del tema de desigualdad y discriminación. Luego, la centralidad de los derechos sociales y ciertas protección especial a ciertas poblaciones. Y por último, que es también uno de los temas en donde, aunque está implícito, digamos, yo creo que cada vez se está mostrando más su centralidad, de hacerlo explícito, que es el tema de cooperación internacional y obligaciones extraterritoriales de los estados, que sería, digamos, como uno de los capítulos faltantes del libro. Lo primero, en los principios generales, el comité se centró en su reciente observación general sobre ciencia y trabajó la necesidad de que las políticas públicas estén basadas en la mejor evidencia científica disponible.
el comité nunca dijo que ahora es el tiempo de que pasemos del rey filósofo de Platón a los presidentes científicos. Obviamente que no. Las autoridades democráticamente electas, las de autoridades políticas, tienen que tomar sus responsabilidades, pero que es el momento de que esas políticas estén basadas en evidencia científica disponible y que entonces que sean explícitas los dilemas y la manera como se enfrentan esos dilemas a partir de la evidencia científica disponible. Vamos a irnos a un tema de contención, vamos a irnos a un tema de mitigación, vamos a optar por una inmunidad de grupo o cuál es nuestra política, y estas son las evidencias. Entonces creo que ese es un tema importante y es un tema donde yo creo que claro, cada persona habla de lo que está trabajando y como acabamos de salir de la observación general sobre ciencia, de la cual fui uno de los relatores, pues ese sería como uno de los derechos que uno dice de pronto faltó. ¿Cuál es la relación entre pandemia y el derecho a gozar de los beneficios del desarrollo científico, que yo creo que ha adquirido una enorme trascendencia? Lo segundo es el tema que es trabajado en el texto muy bien por Roberto y que está implícito en varios de los artículos sobre derechos, que es el riesgo de la emergencia. Es decir, que la emergencia sanitaria genera una emergencia jurídico-política porque hay restricción de derechos y concentración de poderes legislativos y de restricción de derechos en el Ejecutivo, y entonces la relevancia de los criterios tradicionales, pero que no por tradicionales son trascendentales, para enfrentar las emergencias: necesidad, proporcionalidad, publicidad, temporalidad, etcétera. El tercer elemento que trabaja el comité es el tema de la indivisibilidad e interdependencia. Es decir, que eso está en el texto de Flavia, es la crisis mostró una interdependencia negativa, es decir, una afectación a la salud que genera afectaciones a los derechos civiles y políticos por los poderes de emergencia, y la forma de enfrentar esa emergencia sanitaria es con una visión integral de los derechos. No puede uno sacrificar los derechos civiles y políticos en nombre de la emergencia y admitir restricciones desproporcionadas. Y eso está ligado a un cuarto principio que el comité destacó, que también está en el texto, que es el principio de la centralidad de la independencia judicial en estos momentos difíciles y del acceso a la justicia. Es decir, que si hay un momento en donde los remedios judiciales se vuelven centrales, es cuando hay tales amenazas a los derechos por la pandemia y por las medidas tomadas para enfrentar. Y esto está ligado a un último tema, que es el tema de la transparencia y la rendición y el derecho a la información y la libertad de expresión, que también se trabaja en el libro, que también podría parecer un lujo innecesario en tiempos tan difíciles como de una pandemia, pero que se muestra que se vuelve central, porque si no hay transparencia es difícil que haya rendición de cuentas, y además la eficacia misma de las políticas contra COVID-19, como lo muestran ciertos casos como el de Corea del Sur o el de Nueva Zelanda, los gobiernos más transparentes tienden a tener mejores resultados porque logran una mejor cooperación de la ciudadanía con las autoridades. Luego está la centralidad del tema de no discriminación y de igualdad. Eso es también el leitmotiv del libro, no me detengo en eso, pero lo que mostró la pandemia es que si bien el virus infecta a las personas en teoría de manera generalizada, no discrimina, en la realidad sí discrimina por las condiciones de desigualdad social que existen, que hacen que las posibilidades de protección frente a el contagio o los riesgos de tener cuadros clínicos severos sean mucho más altas, los riesgos de cuadros clínicos severos, y mucho más bajas las posibilidades de protegerse frente a la infección en las personas que viven en situaciones de vulnerabilidad. Y entonces la necesidad de medidas compensatorias para enfrentar estos temas de desigualdad,
y los riesgos de que ciertas discriminaciones explícitas se usen en nombre de la lucha contra la pandemia. Ahí el comité no lo señala, pero digamos uno puede señalar dos ejemplos comparados, como en la India se ha usado la pandemia para fortalecer la discriminación contra musulmanes, como en Hungría se ha usado la pandemia para seguir erosionando el Estado de Derecho y la democracia y consolidando un régimen autoritario. Y luego el comité se centra en los temas de los derechos sociales y la protección especial a ciertas poblaciones que, digamos, coincide mucho con muchos de los planteamientos que están en el libro. O sea, la centralidad que obviamente tiene el derecho a la salud tiene que ser reforzado, necesita unos sistemas de protección de salud más universalistas y que sepan responder a estas emergencias, la centralidad del derecho al trabajo en estas condiciones o de las transferencias monetarias para garantizar ingresos para enfrentar la pandemia, y la centralidad de políticas especiales para proteger el derecho a la educación que se puede ver particularmente afectado por la virtualidad. En todo eso, combinando el debate sobre derechos sociales, poblaciones especiales, pues el tema de la necesidad de medidas que sean redistributivas, impuestos progresivos y gasto social, por ejemplo, a través de ingresos, de transferencias monetarias a poblaciones en situación de vulnerabilidad, se vuelve central. En Colombia, un economista, Leopoldo Ferguson, insistió mucho que la tensión, no la contradicción irresolvible, pero la tensión entre la protección de la economía y la protección de la salud se ve disminuida cuando uno la acompaña de medidas redistributivas, que son las que permiten que esa tensión sea menos severa. Y finalmente, es el tema en donde hay cosas en el libro, pero faltó de pronto un enfoque más sistemático, es el tema relacionado con las obligaciones extraterritoriales y la cooperación internacional. Es decir, si lo que muestra una pandemia es que como ella no respeta fronteras, las instancias de cooperación internacional para la garantía de los derechos sociales se vuelve central, no solo mecanismos para enfrentar los riesgos de pandemia futuros que volverán, pero los mecanismos de cooperación hoy para enfrentar la pandemia a nivel internacional y que se están volviendo hoy una de las discusiones centrales a nivel mundial. En el comité estamos pensando en la posibilidad de sacar una declaración específica sobre ese punto en el tema de propiedad intelectual. En la declaración se dicen cosas básicas, pero ir más a fondo en el debate de la relación entre propiedad intelectual, nacionalismo sanitario, por llamarlo de alguna manera, y acceso universal a vacuna cuando la haya o a las mejoras en tratamiento. Entonces, con esto, y con esto termino, yo lo que quería mostrando ese diálogo entre el libro y la declaración es nuevamente la importancia del libro, que desarrolla muy sistemáticamente esos temas que en nuestra declaración apenas están enunciados, ya que hay un estudio detallado. Y segundo, compartir plenamente la relevancia del enfoque. Es decir, que si hay un momento en donde el debate sobre la desigualdad y el debate de los derechos humanos se vuelve vital, es en estos tiempos de pandemia, que ese no, porque a veces se nos dice eso, estamos en una situación tan difícil que esperemos. ¿Por qué discutir ahorita de desigualdad? No, porque es que precisamente de la manera como enfrente uno la pandemia dependerá el mundo que emerja de esta emergencia sanitaria y de esta emergencia jurídico-política que estamos viviendo. Y con eso termino. Esa es como una metáfora que yo he usado, que es un mundo en una cuádruple emergencia. Vivimos una emergencia sanitaria por la pandemia. Esa emergencia sanitaria generó una emergencia jurídico-política por que hemos vivido restricciones de derechos impensables hace un año.
esa emergencia jurídico-política y las medidas y la pandemia misma han generado una emergencia socioeconómica que ha puesto al desnudo las desigualdades y exclusiones, y de la manera como enfrentemos esa emergencia dependerá el mundo que emergerá de esta pandemia, y este libro puede contribuir a que sea un mundo más justo y más humano. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Rodrigo. 32 capítulos en 4 meses de elaboración, realmente un resultado extraordinario, y faltaron estos puntos que seguramente será la próxima convocatoria. Pilar, por favor. Gracias, Laura. Bueno, gracias, Juan Pablo, por la invitación a la presentación del día de hoy. Es un honor, un placer también compartir con Rodrigo. Es un libro que junta, bueno, Laura lo adelantaba, 43 autores y autoras. Es un libro enorme, en todo sentido de la palabra enorme, ¿no? Y agradecerle a Juan Pablo también, por un lado, por la perseverancia. Es una tarea difícil perseguirnos a los 43 autores y autoras, y más en un marco de pandemia. Creo que no es menor, y la capacidad de reacción, celebrar la capacidad de que alguien haya tenido esta capacidad de reacción, de cuando nosotros no entendíamos en dónde estábamos, qué estaba pasando, porque esto fue los primeros días, ¿no? Para un poco conocer la trastienda, seguramente Juan Pablo hará referencia, de lo que ha sido este proceso, no entendíamos de qué estábamos hablando, y en realidad nos pusimos a escribir. Y me parece que esto también es interesante, porque en general cuando escribimos, bueno, en general a veces escribimos cosas más cerraditas, ¿no? Y en este sentido los textos, y celebro esto, me parece que es algo interesante y propio del contexto de producción de los materiales, son textos que tienen un montón de preguntas, que se nota autores y autoras que estamos atravesados por un montón de dudas de lo que está pasando, de qué es mejor, de qué es peor, de qué debería ser en algunos casos, los que se están preguntando por cuestiones más ético-normativas, qué debería ser, qué debería suceder, o qué está pasando, cómo lo estamos pudiendo comprender, ¿no? Digamos, los tiempos de la producción académica en general son más lentos, y en este sentido hemos hecho un esfuerzo, creo, para poder, de alguna manera, suplir esa situación. Cuando uno comenta un libro, hace su propio recorrido, yo no voy a hacer menos, y en este sentido voy a armar un propio recorrido, es una excusa para leerlo, ¿no? El libro, y esto es buenísimo, un propio recorrido que tiene que ver, y que me parece que complementa con las discusiones que recién nos traía Rodrigo, y que seguramente traerá Juan Pablo, bueno, como expertos del mundo de los derechos humanos, que junta un poco el campo de las políticas sociales y el campo de la sociología política, que es donde me suelo mover y donde me siento más cómoda para hacer algunos comentarios. En primer lugar, algunas cuestiones que me parece que son propias de una narrativa más común de los capítulos, que tiene que ver con que la mayoría de los autores y las autoras nos enfatizan, y enfatizamos, digo, yo soy una autora también, esto todo bien, hay algo nuevo, hay muchas cosas nuevas, ¿no? Pero mucho de esto venía de antes, ¿no? Pero mucho de esto es estructural, nos enfatizan permanentemente, enfatizamos la estructura previa, desigual, distributiva, y la estructura de conflictividad política sobre la cual se monta este proceso de pandemia, y luego el proceso de aislamiento social en el caso argentino. En este sentido, la mayoría de los capítulos, y esto lo digo para todos los que están escuchando y mirando, juntan como alguna suerte de estado de arte sobre los derechos, sobre los grupos, sobre los sujetos que abordan, ¿no? Porque de alguna manera la mayoría de los autores, bueno, echamos mano a todo lo previo y después, ¿no? Repensamos también algunas cuestiones novedosas, pero siempre con me parece, este juego permanente entre evitar, ¿no? Mostrar que todo es nuevo, pero a la vez identificar las particularidades de este proceso, y en este sentido, digo también, captar las singularidades locales, ¿no? Captar aquello que hace parecido a Argentina al resto de la región, y hay muchos capítulos que esto hacen un esfuerzo grande, pero también marcar las singularidades de aquello que es lo local, ¿no? Lo local, lo argentino. Y en este sentido yo pensaba, iba marcándome algunas citas, un capítulo de Corina Rodríguez, creo que Laura también, acá presente, lo mencionan. Bueno, nosotras avisamos, dice Corina, nosotras avisamos, y quiere decir, hace años venimos alertando sobre una distribución desigual de las tareas vinculadas con el cuidado, que es un tema que ahora está tan en boga, y que, digamos, las autoras, por ejemplo, van recuperando esto a lo largo de los años y de décadas de producción y de politización de este tema.
O pensaba en algunas frases como nos señala Juan Pablo en la introducción, que dice, bueno, lo normal es parte del problema, ¿no? Lo que llamamos lo normal, lo prepandémico, entre comillas, es parte de ese problema. Rodrigo recién mencionaba, la mayoría de los autores y autoras en algún momento se pelean con esta frase que en los primeros días circuló del que el virus es democrático. Y permanentemente el libro nos da en la cara esta idea de el virus, lejos de ser democrático, el virus afecta de manera diferente, potencia desigualdades previas y reestructura y genera nuevas desigualdades en este proceso sociopolítico. Yo pensaba vinculada con algunas cuestiones que me sugerían la lectura sobre el Estado en esos días, digo, del Estado como actor, ¿no? El Estado como actor social y como relación. Porque cuando iba leyendo los diferentes capítulos que pude llegar a leer, que fueron varios, por suerte, en estos días, decía, hay algunas cuestiones de los estudios de la sociología política sobre el Estado que claramente aparecen en el libro. En algunos casos más explícitamente y en otros casos, bueno, tal vez más solapada, pero que por lo menos me parece que en la lectura lo podíamos recrear. Que es que la pandemia de alguna manera exacerba, ¿no? O hace emerger de alguna manera como evidente y dejar marca propia en procesos que venimos estudiando hace años, ¿no? En el marco de lo que diría una mirada sociopolítica sobre el Estado. Por un lado, pensaba que los capítulos nos mostraban claramente este Estado, lejos de visiones totalizantes sobre el Estado, un Estado desparejo, ¿no? La idea de los rostros, la idea de las manos que ha circulado en la literatura, aparece como muy evidente en la mayoría de los capítulos. Pensaba, sin ir más lejos, en el capítulo de Julieta Rossi, que nos mostraba un poder ejecutivo activo y un poder judicial bastante ausente, para no decir muy ausente, en el marco de lo que han sido los primeros tiempos de la pandemia. Y esto es algo que también me parece que hay que reponer, que el libro capta hasta un determinado momento, creo que Julio, ahí después Juan Pablo cualquier cosa me corregirá, pero digamos, es un proceso muy dinámico y sobre todo en términos de la acción estatal y el cierre de las ventanillas estatales, digamos, que hace que algunas cosas que dijimos en ese momento, bueno, después obviamente fueron cambiando, ¿no? Este riesgo y esta provocación de ir escribiendo mientras eso sucede. Entonces decía, esta idea del Estado como algo desparejo, actuando con contradicciones que son propias, no como desvío, no viéndolas como desvío, sino como contradicciones que son propias de la acción estatal, de un gobierno, en este caso, y voy a decir gobiernos más que Estado, porque la mayoría de los actores, y esto es importante, de los autores, ¿no? Autores y autoras, están pensando en acciones gubernamentales, concretamente, por esto que decía de la justicia y del legislativo como órganos ausentes en los primeros tiempos de la pandemia. Esta idea de improvisación, pero no de improvisación vista como un problema de falta de capacidades estatales, sino esta idea de improvisación como forma de resolver ante lo desconocido, ¿no? Y a la vez de generar nuevos problemas en ese proceso de resolución que genera la política pública. Y esto me parece central. A un Estado que también se desborda frente a poblaciones, ¿no? Que aparecen, que emergen. Esto es muy recurrente en algunos de los capítulos. En nuestro capítulo sobre el ingreso familiar de emergencia que escribimos con Gustavo Gamayo aparece con fuerza. En el capítulo de Claudia Danani también aparece con fuerza y en otros más también. Es un Estado al cual se le revela, por ejemplo, contingentes de población con problemas vinculados con el acceso a un ingreso, que no eran históricos receptores o beneficiarios y beneficiarias de la política social asistencial, y que se revela, como en su momento fue la crisis del 2002, millones, más allá de los millones que habían sido proyectados por las metas de los programas o de las políticas gestionadas por el Estado en la crisis. Digo, ahí hay una cuestión interesante sobre, me parece como para seguir indagando en el texto. A la vez, un Estado que entonces procesa como nunca, ¿no?, su faceta de juridización y de normativización, ¿no? Protocolos, normativas, registros, ¿no?, con la intención de reponer el efecto Estado, con la intención de reponer la autoridad estatal y las marcas de oficialidad en un contexto donde eso por momentos se hace, lo cierto es, borrosa, por un momento en el cual en realidad las fronteras por siempre difusas, ¿no?, entre Estado y sociedad se hacen cada vez más borrosas. Y en este sentido, yo pensaba numerosos capítulos, voy a prender la luz,
numerosos capítulos nos muestran cómo estos espacios de la sociedad, los territorios, van a decir algunos, las organizaciones sociales, los referentes, las familias, ¿no? Esto, cada capítulo, bueno, va a tener distintos tipos de abordajes, son centrales para reponer la confianza, son centrales para proveer bienes y servicios en un contexto, insisto, de las primeras semanas y los primeros meses con el cierre de múltiples ventanillas estatales cerradas, son centrales para afrontar los procesos de incertidumbre y de estas medidas que llegaban muchas, pero a la vez superpuestas y confusas, como es parte en general de la política pública, pero particularmente de un momento de pandemia. Y entonces, ese entramado de capilaridad y ese entramado, bueno, familiar, de proximidad, comunitario, sirve para hacer frente. Y cómo el propio Estado, de alguna manera, echa mano a eso, más allá de lo que sucede, echa mano como condición de llegada. Es un Estado que también echa mano a lo conocido. Yo pensaba, y no puedo dejar de pensar, echa mano a la asignación universal para poder llegar y montar las transferencias que llegan a 9 millones de personas en muy pocos días, más allá de todas las dificultades, por ejemplo, en materia de transferencias de ingreso. En este sentido, es un Estado que echa mano a esas relaciones, a esos lazos, para afrontar todas las dificultades vinculadas con la virtualización de la asistencia, ¿no? Yo retomaba a Gabriel Kessler y Gonzalo Azusa en su capítulo, mencionan este derecho de intermediación, la conectividad necesaria para acceder a casi todas las prestaciones sociales, yo diría casi, salvo algunas prestaciones alimentarias, pero digamos, a la mayoría de las prestaciones sociales, el derecho a la intermediación propia de la conectividad o el abismo tecnológico, mencionan algunos de los otros capítulos, como elemento central. Y en ese sentido, insisto con la idea que me parece que es muy recurrente en una lectura de este tipo en el texto, con las intermediaciones sociales, no vistas desde el punto de vista de la preocupación por el clientelismo, sino vistas desde el punto de vista para recrear y solucionar de alguna manera problemas. Me parece que algunas cosas finales, digamos, me parece que el libro habla permanentemente, discute y polemiza sobre la legitimidad de la política, la legitimidad política de las medidas, del juego entre diferentes saberes, entre saberes expertos, no solo los médicos, digamos que ha sido un saber central en este contexto, sino entre otros saberes expertos también, y entre los saberes nativos, ¿no? Me parece que, bueno, ahí Mario, que está acá presente también, en un momento dice, el virus nos obliga a decidir qué sopesar, a decidir, a sopesar, ¿no? Nos obliga a conversar como ciudadanía. Y me parece que permanentemente varios capítulos traen esta sugerencia, esta invitación, y también muestran esta tensión entre ideas del bien, entre lo que se protege o lo que se debe proteger, ¿no? Desde paradigmas de derechos humanos, que aparece como más resuelto por momentos, pero también desde otros enfoques que, bueno, tienen una mirada más conflictiva sobre el mundo de los derechos humanos, y me parece que esta tensión emerge con fuerza en el texto. Como también emerge con fuerza algunas discusiones sobre el alcance y los límites de conceptos como trabajo, de conceptos como cuidado, ¿no? Bueno, que insisto, son como muy recurrentes para organizar tal vez el material o la lectura que yo hago del material. Creo que, en definitiva, el libro también nos muestra, lejos de visiones unívocas, nos muestra esta ambigüedad de los derechos en su cara de recodificadores de desigualdades, ¿no? En estos procesos. Y me parece que eso es una punta súper interesante que tiene el material. Creo que es un libro, yo me anotaba acá la idea de arma agenda, ¿no? Arma una agenda inmensa. Es un libro que arma agenda y que, bueno, nos pregunta, no tiene desde ya respuesta, sino era la idea, nos pregunta, nos invita a interrogarnos sobre el carácter de lo transitorio, que también es un tema central que ha estado, hasta cuándo, cómo, hasta dónde, ¿no? De las políticas implementadas y de las no políticas implementadas seguramente también. Y nos pregunta sobre, y Rodrigo lo decía creo en la presentación recién, ¿cómo salir? ¿Cómo salimos? ¿No?
varios de los trabajos dicen, pensaba, acá también está Patricia Aguirre, salimos igual en materia de patrones de consumo, salimos igual en materia de desigualdad de ingresos, lo plantean también varios de los trabajos, en distribución social del cuidado. ¿Cómo salimos? Incluso algunos recuperan crisis anteriores, de las cuales no necesariamente salimos mejorados, para decirlo muy sintéticamente. ¿Cómo salimos? Que, insisto, tiene que ver con la pregunta de qué proteger. Por eso, a la hora de la pregunta de por qué, el interrogante de qué proteger, muchos capítulos y muchos autoras y autores reponen la cuestión fiscal como un tema central, que, ¿no? ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde estamos dispuestos a sostener como sociedad? ¿A quiénes? ¿No? Y esta pregunta me parece que es central. Y cierro con esto, digamos, me parece que en ese sentido, bueno, deja un debate abierto. Es un texto que nos deja un debate abierto que seguramente será llenado de contenido, y es un poco lo que insinúa, me parece, la introducción y el cierre también, en clave de el juego político, ¿no? Un debate indefinido, abierto, vinculado con entonces las posibilidades de los decisores políticos, pero sobre todo el juego múltiple de los actores estatales, sociales, locales e internacionales para dirimir un poco la salida de la pandemia. Ha sido un placer enorme para mí leerlo. Juan Pablo, te agradezco y les agradezco a las autoras y a los autores, bueno, el material y la posibilidad de aprender y de meternos en temas y estudiar y conocer sobre estos temas. Muchísimas gracias, Pili. Además, otra cosa que Juan Pablo cuidó muchísimo es la linda tapa. Me corro, porque hice todo el efecto para tenerla, porque me parece que también habla de una producción en tan poco tiempo muy cuidada. Así que, Juan Pablo, te escuchamos. Gracias. ¿Ahí me escuchan bien, Laura? Perfecto. Bueno, buenas tardes a todos y todas y todes. En primer lugar, quisiera agradecer a la UBA y en particular al Grupo de Trabajo Interdisciplinario de Derechos Sociales y Políticas Públicas, y a vos, Laura, en tu condición de codirectora de la colección de Biblos, coautora, y también amiga generosa en los proyectos, y a los panelistas hoy. Sí, efectivamente es un proyecto colectivo en su más profundo y amplio significado, porque somos 43 expertas y expertos de diferentes países, disciplinas, enfoques metodológicos, trayectorias profesionales, géneros, y los capítulos hacen efectivamente un recorrido por todos o casi todos los derechos humanos, sin prestar mucha atención a la categorización de civiles y políticos por un lado, y los derechos económicos, sociales y culturales por el otro, y también repasa los grupos que han sido afectados de manera desproporcionada por la pandemia, por el ASPO y por la recesión económica. Y quisiera compartir con ustedes en estos 15 minutos primero los principales hallazgos y conclusiones del libro. En primer lugar, la pobreza y las desigualdades, como lo mencionaba antes Rodrigo, también Pilar, funcionan efectivamente como comorbilidad del COVID y también de sus efectos sociales y económicos diferenciados. Los déficits en materia de derecho a la alimentación, vivienda, educación, protección social, derecho a trabajar, explican los efectos diferenciados del virus, del ASPO y la recesión sobre ciertos grupos poblacionales, y en particular cuando acumulan intersecciones, tal como enfatizan muchos capítulos. Por otro lado, los derechos humanos suelen tener en la práctica un carácter dilemático, en el sentido de que, bueno, esto la pandemia lo ha hecho más evidente, de que privilegiar o asentar un derecho significará frecuentemente menguar otros derechos. Entonces, de ahí la importancia mayúscula, diría, de reconocer que existen criterios que están vigentes en el derecho internacional de los derechos humanos, precisamente para balancear derechos que se encuentran en competencia. Y en ese sentido creo que el libro ofrece una guía o una serie de interrogantes, por lo menos para resolver estos conflictos de derechos en competencia. Por ejemplo, los límites a la libertad de circulación y reunión, física, no virtual, que implica el ASPO, el confinamiento para los que no están familiarizados con la jerga normativa argentina. Estos límites siempre deben estar sometidos a los tests
que nos impone el derecho internacional y también el interamericano de los derechos humanos. Y entre esos criterios se encuentra el de la razonabilidad de las medidas, para lo cual necesitamos evaluar si las restricciones sostienen políticas sanitarias que busquen y logren administrar, en efecto, la curva de contagios de manera que no colapse el sistema sanitario con todas las muertes adicionales que esto acarrearía, ¿no? De todos modos, la protección de la salud pública que implique sacrificar libertades individuales siempre debe ser precedida por una demostración de la inexistencia de alternativas menos lesivas, pero igualmente eficaces desde el punto de vista sanitario, y siempre acompañadas por medidas que alivien o compensen el daño ocasionado por las políticas sanitarias que afectan los derechos humanos más allá de la salud física. Y en este sentido, creo que, bueno, uno de los capítulos que analiza qué sucede en materia de salud mental, hace básicamente este argumento, ¿no? Que una de las grandes víctimas en los procesos de confinamiento, cuarentena en el mundo ha sido la salud mental, y que esto requiere un abordaje mucho más comprensivo, holístico y a largo plazo de aquí en adelante en materia de política estatal de salud mental. Los derechos humanos ofrecen y prescriben al mismo tiempo una agenda que la introducción se llama novoepocal o contraepocal, que es transformadora desde el punto de vista económico, social y medioambiental. Y esta agenda se basa en estándares jurídicos ya vigentes, que no necesitan reformas legales a nivel nacional o internacional, son exigibles. Entonces los derechos humanos, tal como lo explican muchos capítulos a lo largo del libro, no solo ayudan a entender las relaciones de poder, sino que prescriben una guía, un camino concreto a seguir en situaciones complejas. Por ejemplo, nos indican que un régimen tributario debe ser progresivo, que el valor de la moneda nacional se puede proteger mediante controles de cambios eficaces, de manera que se preserve el espacio fiscal que se necesita para asegurar la realización de los derechos sociales y económicos. Y también exige que no se pueda perder la oportunidad de iniciar una transición hacia una economía verde, reduciendo los subsidios a la industria fósil. Y los derechos humanos también exigen que tanto las acciones como las omisiones estatales no deben ser discriminatorias. Lo que puede suceder, por ejemplo, si oficios o actividades o ramas de la economía con similares riesgos epidemiológicos reciben dispares niveles de autorización para funcionar. El libro también en algún punto es una, como ya lo mencionaba sobre todo Pilar, lo explicaba, es una interpelación a no volver al mundo pre-COVID, porque precisamente lo normal es parte del problema. Podemos identificar un número de causas que han exacerbado el contagio y la letalidad del virus, y también los efectos sociales y económicos de las medidas adoptadas, pero todas estas causas pueden ser sintetizadas en una, que es precisamente las profundas desigualdades que existen en el mundo, en la región y en Argentina. Pero bueno, tenemos que tener presente que no es en realidad el virus lo que discrimina, sino las personas y la infraestructura social y económica que imponen unas pocas personas, el 1%, a otras muchas, el restante 99%. Y esa infraestructura está signada por, en primer lugar, el retraimiento de los estados en áreas que son altamente sensibles a los derechos humanos, vivienda, salud, educación. También por un sistema económico jurídico que legitima la concentración del capital hasta el paroxismo, un mercado de trabajo que institucionaliza la explotación laboral, la creciente protección de patentes monopólicas, levantando uno de los temas que mencionaba Rodrigo, la naturalización de políticas fiscales regresivas, y por último, la mercantilización de un número de derechos económicos y sociales. Entonces, todo esto explica el escenario en el que las desigualdades y la pobreza están asociadas a mayores niveles de contagio y letalidad en la COVID, y también a mayores niveles de violaciones de derechos sociales y económicos. Otro hallazgo del libro es que es falso plantear que se deba elegir entre economía o derechos humanos. También pueden salvarse las dos cosas, economía y derechos humanos, e incluso se puede llevar a lo peor de estos dos mundos, es decir, un retroceso masivo en el PBI
y registrar los mayores índices de fallecimiento por el virus. Entonces, desde un enfoque de derecho se debe procurar que la economía funcione para asegurar la reproducción social mientras se cuida la salud y la vida de las personas. Y un hallazgo relacionado es que los países que han mostrado mayor desdén por las medidas sanitarias, tratando de priorizar la economía o la apertura económica, son los que exhiben los peores indicadores en materia de derecho, en materia de desarrollo, crecimiento económico. Y por último, quisiera vincular la agenda transformadora propuesta en el libro, en el capítulo que escribimos con Alicia Yamín, con los debates públicos en Argentina en las últimas semanas sobre meritocracia y desigualdad. No hay duda de que el déficit masivo en materia de derechos económicos y sociales impiden a millones de personas que puedan desplegar sus potenciales y alcanzar sus objetivos vitales. Un número de titulares de mandatos y órganos de Tratado de Naciones Unidas han insistido mucho con la necesidad de asegurar condiciones, un piso material mínimo para todas las personas. Entonces, creo que todos y todas estamos a favor de la igualdad de oportunidades, y podemos también acordar que es una condición necesaria para la construcción de una sociedad que podríamos llamar de alguna manera justa. Pero tener sociedades más meritocráticas no genera mayor igualdad. Por ejemplo, podemos preguntarnos, ¿a quién salvamos en un bote que se está hundiendo y tiene un solo salvavidas? ¿A un premio Nobel en física o a una niña? La Convención de los Derechos de los y las Niñas no nos habla en ningún momento de merecimiento de los derechos, sino precisamente de necesidades y situaciones de vulnerabilidad. Entonces, esta idea de la meritocracia como criterio para decidir quién merece qué, no nos lleva en realidad a sociedades más igualitarias. ¿Cuánto gana una enfermera o una docente comparado con lo que gana un abogado corporativo o un futbolista? ¿Quién está definiendo aquí la noción de mérito? Entonces, creo que vale la pena recordar que hay algo que los y las sociólogas llaman la ley de hierro de la meritocracia, que nos dice que en última instancia la desigualdad generada por un sistema meritocrático crecerá lo suficiente como para trastocar los mecanismos de movilidad social. Algunos lo llaman captura del Estado. Es decir, la desigualdad de resultados hace imposible la igualdad de oportunidades. Por eso vemos que las sociedades igualitarias se caracterizan por la capacidad del Estado de redistribuir vía impuestos y transferencias. No es la meritocracia lo que resuelve el problema de la extrema desigualdad o la pobreza, sino precisamente políticas públicas de corrección de las desigualdades en los resultados, que estén a su vez fuertemente ancladas en los derechos humanos. Este es un poco el paraguas conceptual de la agenda transformadora del libro, que trata de hilvanar una agenda urgente para capear la pandemia y los aspectos de la salud pública más acuciantes, con acciones para reducir las desigualdades en el corto y mediano plazo. Y quisiera mencionar tres de estas propuestas. La primera es reforzar el rol del Estado como planificador en el ámbito de la salud pública. La coordinación y el financiamiento deberían estar centralizados, pero descentralizados en su ejecución, de manera que se facilite, se tienda hacia un uso más racional y eficiente de los recursos, al mismo tiempo que se asegura el acceso universal e igualitario al sistema de salud. En segundo lugar, debemos comprometernos en reformas estructurales para limitar la concentración extrema del capital, que como sugería antes, erosiona la democracia. Y también promover al mismo tiempo una mayor justicia redistributiva, incluidas las reformas tributarias progresivas, de manera que se requiera a las personas millonarias y multimillonarias y a los grandes conglomerados corporativos que contribuyan a la sociedad en una medida proporcional a sus fortunas y ganancias. Y en tercer lugar, las personas deben tener garantizadas las condiciones dignas de trabajo, con los derechos respectivos, por supuesto, derechos laborales, pero al mismo tiempo deben tener garantizada la resolución de sus necesidades básicas más allá de ese empleo. Por eso está creciendo, creo yo, en importancia el debate en torno al ingreso ciudadano o renta universal establecido en forma permanente y no solo en contextos de emergencia. Y en cuarto lugar, y este es un punto en el que sobre todo Corina Rodríguez
y Laura Pautasi hace mucho hincapié naturalmente, es que deben redistribuirse también las responsabilidades de cuidado de los hogares hacia el sector público, en una lógica de corresponsabilidad social, invirtiendo mucho más fondos estatales en la economía de cuidado, y asegurando de ese modo servicios de atención que sean de calidad, accesibles y también asequibles para todas y todos. Y aquí agrego, la perspectiva de género del presupuesto nacional que se está debatiendo en el Congreso también necesita incorporar esta dimensión financiera central de los cuidados en las políticas que abordan la discriminación contra las mujeres. Y para cerrar quisiera retomar un punto que hizo Rodrigo acerca de la cooperación internacional, que es cierto, no tiene la presencia del desarrollo que requiera. Me preguntaba por qué, bueno, además de ser un error desde el punto de vista metodológico, supongo que también he sido víctima de la desesperanza en la apuesta a la cooperación internacional en un contexto de alta competencia entre estados y entre también sujetos no estatales, ¿no? Una apuesta a tratar de controlar las variables endógenas porque hay una posibilidad reducida de cooperación internacional. De todos modos, quisiera mencionar que en el capítulo con Laura Clérico hacemos un análisis preliminar acerca de cómo debería funcionar el principio de cooperación internacional y obligaciones extraterritoriales en algunos ámbitos que tienen mucha repercusión, sobre todo en la recuperación económica, en la protección de la salud pública. Los tratados bilaterales de inversión, o qué tipo de tratados bilaterales de inversión pueden promover derechos humanos, en materia de reestructuración de deuda, tanto pública como privada, protección de patentes, y también comercio internacional. Pero es cierto que queda como una asignatura pendiente para un mayor desarrollo y reflexión. Y bueno, no creo que quede mucho más tiempo, así que voy a dejar acá, y gracias a todos por escuchar. Muchísimas gracias, Juan Pablo. Los tres han sido muy buenos administradores del tiempo, con lo cual nos queda un lindo rato para poder promover este intercambio. Seguramente van a llegar preguntas de YouTube, pero teniendo la oportunidad de que tenemos 5 de los autores del libro, sería como muy lindo tener la perspectiva. Invito abiertamente a quien quiera empezar, puede ser el caso de Patricia Aguirre con su abordaje de alimentación, Mario Peceni con el tema de salud, ahí le vamos a dar lugar a Mario, Mónica Roque, que trabaja el tema de perspectiva de personas mayores, Agustina Palacios, personas con discapacidad, Carla Herbert, de personas de migrantes. Así que le vamos a dar la palabra, creo que Mario es el primero que se apuntó, para que nos cuente un poco algunos disparadores y ponemos esta apuesta en común y podemos recuperar también muchas de las preguntas de estas 3 maravillosas exposiciones que escuchamos. Adelante, Mario. Bueno, primero agradezco acá a mis colegas y principalmente a Juan Pablo de la oportunidad que nos brindó para dialogar y poner en papel algo que no fue rápido, porque no era el tema de ser rápido, sino que era de hoy para hoy, porque era algo que había que hacer en tiempo real. Y nadie de nosotros y nosotras suele trabajar en tiempo real. En general tenemos otra temporalidad de la indagación, del pensamiento y de la proposición que el COVID no nos dejaba. Así que haber plasmado en tan poco tiempo un libro, bueno, sobre todo mérito de nuestro guía, que nos insistió, pero bien, ¿no? Para que podamos llegar. Yo les quiero preguntar acá a mis colegas, en realidad acá voy a hacer de público más que de coautor. Se discutió y se aprobó en el Congreso, en la Cámara de Diputados, digamos, el tema de cómo se van a aplicar las vacunas que algún día eventualmente van a salir, respecto a la responsabilidad que tienen empresas, investigadores, Estado y derechos, que es lo que me interesa, que tienen las personas en relación con esas vacunas. Entonces les quería preguntar acá a los colegas que saben, porque retomo un poco las discusiones que estaban en el libro, ¿no? Las pone en otro plano esto de que el COVID pone en la agenda temas que ya estaban, pero los ponen de manera trágica, porque hay que decidir y decidir ahora con los elementos de juicio que se tienen ahora. Un poco también cómo evalúan en perspectiva de la línea general del libro, si quieren,
esta cuestión de las responsabilidades del Estado o no responsabilidades como condición para el acceso, ¿no? Toda esa tensión entre mercado, patente, conocimiento, responsabilidad política y ética, que ahora la vacuna pone, así como estaba el otro día, hace ya parece un siglo, la tensión entre economía y salud, planteada como una falsa dicotomía, como dijo Juan Pablo, puede salir mal todo junto. Pero bueno, ahora con este tema están en los fase 3 de los ensayos de vacunas, es probable que el año que viene tengamos vacunas. Y bueno, ¿cuáles son los desafíos que para el tomo 2 ven acá mis colegas? Yo lo planteo como público, digo, porque es algo que ayer hubo una declaración de Víctor Penchazade y otros colegas en relación con este proyecto que tiene media sanción, y quería saber un poco la opinión de quienes saben. Yo aclaro, para los que no me conocen, hago sociología de la salud, es decir, no estoy en el detalle de lo que es el estatus normativo de estas cosas, ¿no? Digo, una pregunta sencilla como para romper el hilo. Yo creo que Rodrigo está en óptima posición para hacer una reflexión. Bueno, el comité publicó el documento sobre acceso al conocimiento científico hace unos meses, ¿no? Como anticipándose a lo que venía. Gracias. Es una pregunta muy difícil, pero que no podemos eludir, que es como la misma pregunta cuando están colapsando los sistemas de salud, cómo priorizar. Son esas preguntas difíciles que uno no quisiera abordar, pero que es necesario abordar, y yo creo que las obligaciones de derechos humanos dan una línea. Sí, lo primero es el debate entre propiedad intelectual y acceso a la vacuna. Yo creo que aquí al menos lo mínimo que deben hacer los estados, es lo mínimo, es aplicar las flexibilidades que establecen el ADPIC en relación con estas situaciones de emergencia. Es decir, que si la vacuna, pues lo ideal sería que fuera la de Oxford la que funcionara mejor, porque ya dijeron que la cobrarían a precio de costo, pero otras no. Entonces ahí los estados deberían aplicar las flexibilidades, y yo creo que tienen todo el derecho a usar las licencias obligatorias. Pero ahí va a haber un enfrentamiento, que era lo que decía Juan Pablo, norte-sur, muy complicado. Porque entonces los países del norte van a querer, entre el momento de aprobación de una vacuna y la posibilidad de producción y distribución a nivel global, pasan meses, y esos meses, algunos dicen incluso más de un año, pues son meses de muertes. Entonces, ¿cómo va a haber ese debate? Ahí es donde yo comparto el escepticismo de Juan Pablo en Realpolitik. La pandemia lo que mostró fue nacionalismos acentuados, incluso en la Unión Europea, pero precisamente las obligaciones de derechos humanos son un poco contrapesos a la Realpolitik. Es decir, esto es lo que tendencialmente puede suceder, y por eso es que debemos exigir esta otra situación. Y yo creo que lo primero es las flexibilidades frente a propiedad intelectual. Y lo segundo es cuáles son los criterios justos en conforme a derechos humanos de distribución progresiva de la vacuna. Y ahí yo creo que las instancias de derechos humanos no han dicho algo muy claro, pero quienes trabajan bioética han ido desarrollando algunos criterios, y más o menos lo que han dicho es, primero, los trabajadores de la salud, que es una mezcla de un criterio deontológico y utilitario. Hay que protegerlos porque asumen muchos riesgos y es justo protegerlos, pero utilitariamente a la sociedad le va mejor si los trabajadores de la salud no se enferman a su vez gravemente. Y segundo, luego mirar las vulnerabilidades. Es decir, uno debería tratar de vacunar primero a las personas que tienen riesgo mayor
por comorbilidades de tener cuadros clínicos más severos. Y luego empezar a vacunar al resto de la población. A mí me parece que no es un tema que yo haya trabajado enormemente, lo que digo es un poco una reflexión inicial, pero creo que uno podría combinar esos elementos, los deberes de cooperación internacional, la necesidad de aplicar los estados, las flexibilidades frente a propiedad intelectual, y finalmente ya en distribución, creo que la idea de trabajadores de la salud, personas con vulnerabilidades de cuadros clínicos más severos y luego el resto de la población puede establecer una línea de distribución que a mí me parece relativamente razonable. Pero eso es, digamos, un tema en elaboración. Gracias, Rodrigo. Se sumó otro de los autores del libro. Bienvenido, Horacio Chichuri, de la Universidad Nacional de Córdoba. Una alegría que te puedas sumar. No sé si alguien quiere seguir con esta línea de reflexión que nos invitaba Mario y que Rodrigo nos compartió. No sé si el caso de Mónica, quisieras hacer algún aporte. Hola, gracias. Hola a todos y todas y todes. Bueno, a mí me encantaría que los primeros que puedan recibir la vacuna sean las personas mayores, porque tanto se habla de que son personas de riesgo y se las mandó a encerrarse en su casa de manera autoritaria en algún momento, al menos por parte del gobierno de la ciudad, que lo menos que podemos hacer es ponerla realmente como un grupo prioritario en el tema de la vacuna. Digo esto además porque en Europa, o ustedes saben que en España el 70% de todo, en principio, los que más se mueren, el 80% son personas mayores de 60 años. La gran mortalidad es en personas mayores de 60 años. La mortalidad en las personas de 80 es 5 veces más que cualquier otro grupo etario. Pero además habría que priorizar la residencia de larga estadía, porque de todas las personas que fallecieron en España, el 70% vivieron en residencia de larga estadía. Yo creo que ese va a ser un gran tema y creo que la Argentina va a empezar por atender ese grupo. Y la verdad que en realidad, bueno, quiero a Juan Pablo por poner el tema y hacernos pensar también en lo que pasaba con las personas mayores, porque si hubo una crisis grande que pone de relieve la discriminación, el viejismo, que sucede, las desigualdades de las personas mayores ha sido esta, ¿no? Es uno de los grupos más desfavorecidos y se ha demostrado, porque se han agudizado todas las desigualdades, ni que hablar con el tema de las mujeres. Acá la miro a Laura, que es una gran luchadora por ese tema, ¿no? Ni que hablar del tema de las mujeres mayores, ni que hablar. Entonces, realmente, y el tema del cuidado, que Argentina obviamente tiene mucho para hacer en los próximos años, y que el tema del cuidado sea un tema de bastante difícil abordaje en el tema de la pandemia, ya sea en la casa, ya sea en las residencias. Así que me parece importante realmente repensarnos como sociedad, si queremos una sociedad que nos podamos incluir todos y todes, que no exista el dilema de la última cama solamente por una cuestión etaria, como hubo en Bélgica, como en Holanda, en España, en Italia, sino que, como bien planteaba Rodrigo, ¿no? Que tenga, que acceda, no importa si es la vacuna, no importa si es un respirador, pero que acceda quien tiene mayor riesgo de morir o quien tiene más posibilidades de vivir, y que no sea la edad una dimensión que haya que explorar para darle un derecho o un beneficio. Así que en esto yo la verdad que estoy, bueno, más allá feliz por el libro, porque me parece que nos pone en un lugar donde, como decía una de las compañeras, ¿no? Un montón de preguntas todavía no resueltas, pero la posibilidad de preguntarnos para ver cómo lo vamos a resolver en el tema de la pospandemia, y nos permite un análisis acerca de las desigualdades, ¿no? Y felicitar de nuevo a Juan Pablo por poner el tema en evidencia de las desigualdades en la vejez. Así que nada, eso, felicitar a todos. Gracias, Mónica. Queremos escuchar a Agustina Palacios.
Agustina, por favor, gracias. Bueno, muy buenas tardes. Bueno, felicitar Juan Pablo por la dirección del libro, felicitarles hoy por todas las intervenciones, un placer escucharles. Y bueno, para mí también fue muy enriquecedor el proceso de escribir el capítulo sobre personas con discapacidad junto con Verónica González Bonet. Y un poco retomando algunas de las cuestiones que decía Mónica, ¿no? No sé, espero no hacer una infidencia, pero en el chat, Mónica, frente al caso que había pensado y planteado Juan Pablo, decía, creo que si el premio Nobel tuviera más de 70 años, seguro rescatan a la niña. Y voy a tomar esa reflexión de Mónica para decir que, salvo que la niña tuviera una discapacidad, ¿no? Porque bueno, también esta pandemia nos muestra una situación de desigualdad estructural que se ha potenciado, y esa niña con discapacidad podría ser discriminada directamente mediante protocolos de triaje que se están dando, ¿no? En el mundo, España, Reino Unido, ¿no? Donde directamente, a partir de una concepción de una vida que vale menos, se descarta a las personas con discapacidad. Pero no solo eso, sino que un poco en el libro, en el capítulo con Verónica lo planteábamos. Ese sería el caso, digamos, más abrumador, pero también lo que podría suceder con esa niña es que tuviera una discapacidad física y no tuviera de dónde agarrarse y se cayera, sin que hubiera que elegir nada. Esa situación es la que viven las personas con discapacidad frente a esta pandemia. Es decir, por un lado, ¿no?, esta discriminación manifiesta, y por el otro, esta discriminación estructural que hacen que no tengan ni siquiera posibilidades de acceder a la información, porque no está disponible para las personas con discapacidad, ni siquiera posibilidades de acceder a un sistema de salud sanitario en igualdad de oportunidades. Y bueno, nosotras no voy a describir, ¿no?, la situación de las personas con discapacidad, que sí lo hacemos en el capítulo del libro, un poco la descripción sobre todo del contexto en Argentina, pero bueno, nuestro capítulo trae como proposición, digamos, como propuesta, tomar un modelo de igualdad que plantea el Comité Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en su observación general número 6, que es un modelo de igualdad inclusiva, solamente voy a decir los titulares, pero que me parece interesante, ¿no?, para pensar esta pandemia. Y ese modelo de igualdad inclusiva que plantea el comité tiene 4 dimensiones. Una primera que tiene que ver justamente con la política redistributiva, que no me atrevería, después de quienes hablaron, a decir nada, pero que le sigue, ¿sí?, otra dimensión, que es la dimensión del reconocimiento, ¿no?, donde muchos colectivos y las personas con discapacidad necesitan que se profundice esa dimensión. El reconocimiento de la discapacidad como parte de la condición de humanidad, como viene a decir un tratado de derechos humanos, ¿no? Como humanidad hemos necesitado que un tratado lo establezca. El igual valor de las vidas, ¿sí?, más allá de una condición, que no solo es una condición la discapacidad, yo siempre pongo énfasis en que también es una situación, y es una posición, no solo una condición. Y por otro lado, volviendo a las dimensiones, más allá de la dimensión redistributiva, la dimensión de reconocimiento, el comité establece, ¿sí?, que se tenga en cuenta la dimensión de participación. Las personas con discapacidad es un colectivo que no participa, hay muchas voces que están silenciadas y es necesario brindar herramientas, ¿sí? Las primeras herramientas más básicas que tienen que ver con la accesibilidad, de poder comunicarse, de poder manifestar, de poder participar. Y finalmente, la última dimensión, ¿no?, que se plantea en esta igualdad o modelo de igualdad inclusiva es la de ajustes, ¿no? Precisamente tener el ajuste para que esa chica que va en esa balsa tenga la posibilidad de no caerse, ¿no?, frente a una ola. El ajuste de la diversidad. A mí me parece que son dimensiones absolutamente complementarias y que requieren de un mayor desarrollo, ¿no?, desde el aspecto teórico y también de la política pública, así que un poco el enfoque de nuestro capítulo también va por ahí, y bueno, nada, compartirlo por ahora. Muchas gracias, Agustina. No sé si Patricia Aguirre, que trabajó la línea de política alimentaria.
Estás muteada. Pues estabas solo en espectadora y yo te estoy obligando a participar. Espectadora, entre otras cosas porque no he leído todo el libro, ya vengo reclamándoselo a la editorial para tener una idea del libro. Tengo la gran fortuna de conocer a la mayor parte de los autores, pero no recibí el libro a pesar de que lo pedí. Y bueno, casi es elemental decir que todo sistema agroalimentario es sinérgico con un sistema económico-político, y esto deriva en una forma de alimentarse, lo que los antropólogos llamaríamos una cocina y una comida, y como la alimentación es un factor prepatológico por excelencia, una forma de enfermar y morir. Entonces, nuevamente, vuelvo a tomar la frase de que el virus no es democrático. No es democrático porque se instala sobre desigualdades preexistentes, y la alimentación da el clivaje de las corporalidades, de las desigualdades marcadas en los cuerpos. Entonces, no es cierto que va a reaccionar igual frente a un virus una persona bien alimentada. Desde el punto de vista médico, todo el sistema inmunológico está formado de proteínas. Las proteínas son, en nuestro sistema agroalimentario, los elementos más caros de toda la estructura de precios. ¿Qué es lo que brinda el mercado? El mercado brinda energía barata y micronutrientes caros. Entonces, bueno, esa es la base de todas las desigualdades, de toda la corporalidad de esta sociedad. La desigualdad marcada en los cuerpos es la desigualdad de la capacidad de compra. Los alimentos llegan a la gente a través de mecanismos de mercado. No solo en Argentina, en un mundo que a partir del 2006 tiene más cantidad de gente viviendo en ciudades que en áreas rurales, la mayor parte de la gente no tiene posibilidad de autoproducir sus alimentos. Debe recurrir a mecanismos de mercado, por lo tanto a la capacidad de compra, a la relación entre los precios y los ingresos, para alimentarse. Y esto nos da la situación preexistente del COVID, que era, desde el punto de vista alimentario, bastante mala, ¿no? Con una obesidad creciente, con una desnutrición creciente, bueno, por eso se habla de malnutrición, la superposición, el overlapping de desnutrición y obesidad, o la obesidad de la pobreza. En esos cuerpos el COVID no es democrático, porque no es lo mismo enfrentar una infección con un sistema inmunológico debilitado que enfrentar una infección, cualquiera sea, COVID o sarampión o lo que sea, ¿no? Con ese panorama. No entramos igual y no vamos a salir igual. Y la manera como salgamos va a depender de lo que se haga ahora. No veo que se estén modificando los mecanismos de producción, de distribución y de consumo para hacerlos más accesibles. Sabemos que desde el gobierno se hicieron enormes esfuerzos para llegar con el IFE a los más vulnerables. Sí, pero también se permitieron ciertos mecanismos de distribución industriales muy, muy perversos, ¿no? Como trocar calidad por
por cantidad para evitar el desabastecimiento. No veo que los subsidios hayan ido hacia la agroecología, que hayan ido al contrario. Si yo estoy mirando con mucho cuidado, los subsidios indirectos van hacia el agronegocio, que es lo que trae divisas al país. Entonces ahí de nuevo estamos pensando es que es más importante la economía que la salud de la gente, pese a todo lo que se diga, porque frente a la actitud declamatoria hay hechos que hay que ver. Yo sé que tenemos un registro pésimo, pésimo realmente, un registro sanitario, primero de un sistema sanitario fragmentado. Entonces, la asociación entre la morbimortalidad del COVID y los determinantes sociales de la alimentación es muy difícil de hacer. Un amigo mío, Adam Drunovsky, en Washington, lo está haciendo y decía, nuestro mapa coincide perfectamente. Acá no lo puedo hacer, me he vuelto mona tratando de encontrar registros de calidad. Eso conspira, o sea, Estado y estadísticas tienen la misma raíz. Si no tenemos un buen registro, es muy difícil hacer estudios científicos serios. Y creo que, pese a mis deseos, vamos a salir, por lo menos como entramos, con una alimentación poco adecuada. Vamos a perder nuevamente una gran oportunidad, porque se puede, hay montones de, fíjense, las nutricionistas con las guías alimentarias, la cantidad de productos de fantasía, ultraprocesados, carísimos, absolutamente inadecuados, hasta el punto que las nutricionistas los llaman antinutrientes. Sobre eso se puede operar. Si no opera el Estado sobre eso, ¿quién va a operar? El Estado no tenemos un buen Estado, no tenemos el Estado que probablemente que ninguno de nosotros desearía, pero es la única institución hoy por hoy que tenemos para regular el mercado. Y el mercado de alimentos es muy cruel en estas circunstancias, porque aprovecha para avanzar con su lógica, que es la lógica de la ganancia, no es la lógica de la salud. Entonces, yo hubiera deseado una posición más activa del Estado en la regulación de todos estos antinutrientes y aprovechar la oportunidad para tender hacia una alimentación adecuada. No veo que estemos en ese camino. Es más, veo muy sombrío la salida, porque pienso que en términos de elegir generación de divisas y salud de la población, y con esto concretamente estoy hablando del agronegocio, la producción de soja y los agrotóxicos, por ejemplo, va a ganar el agronegocio. Va a ganar el agronegocio. No se va a aprovechar esto para corrernos hacia una alimentación verde, orgánica, agroecológica, llamémosla así, que además sería más barata, y además tiene la sinergia de que es creadora de empleo. La alimentación tiene eso, que es estudiada como un evento complejo, tiene una integralidad fantástica. No veo que haya ningún tipo de movimiento en esa dirección. Más bien creo que todos los movimientos que he visto de nuestro Estado, que no han hecho lo que han podido,
van camino a más de lo mismo. Y más de lo mismo es peor alimentación. Bueno, gracias Patricia. Estamos como sobre la hora y tengo todavía 2 intervenciones. Por YouTube vienen muchísimas felicitaciones. Una sola pregunta sobre migrantes. Lamentablemente Carla Herbert se tuvo que retirar por otra actividad. Pero le vamos a dar la palabra a Horacio Chichurri y después cierra Rodrigo Umprimi con un comentario y con esto terminamos este lindísimo debate. Horacio, por favor. ¿Qué tal? Buenas tardes. Un gran gusto estar, seguí todo por YouTube y entré ahora acá. Un gran gusto escucharlo a Rodrigo, a Juan Pablo. Solamente quería decir que en nuestro tema, que fue el derecho a trabajar, que escribimos con Magdalena Álvarez, en estos días estábamos viendo con preocupación algo que amenaza la respuesta del gobierno argentino, que fue mantener las relaciones de empleo existentes a través de la prohibición de despidos, digamos una medida que va en combinación con el IFE para los empleos informales, porque estamos viendo en la Corte Suprema algunos fallos que están haciendo caer cautelares, medidas cautelares de reinstalación de trabajadores, por otros motivos, pero dejando en claro que la libertad de contratar del empleador es un valor importante, digamos, que entra en una comparación, en un pie de igualdad con el derecho a trabajar, y me preocupa qué va a pasar hacia adelante con las cautelares que han reinstalado trabajadores en todo este periodo de pandemia, donde lo mismo se han producido despidos, ¿no? Eso nada más quería mencionar como una especie de actualización del trabajo que hicimos con Malena, y agradecer a Juan Pablo especialmente la invitación para participar en este libro. Gracias. Gracias, Horacio. Rodrigo. Muchas gracias, Laura, y muchas gracias por las intervenciones anteriores. Yo quería hacer un comentario en la línea de lo que comentaron Mónica y Agustina, que es el tema de cómo los tiempos de la pandemia refuerzan discriminaciones, pero paradójicamente presentándolas como protecciones, y refuerzan violaciones de derechos con el argumento de que no le estamos violando sus derechos, sino lo estamos protegiendo. Y ese ejemplo es un debate que hubo en Colombia, en donde yo acompañé un movimiento muy de élite, pero que tenía, digamos, una fuerza cultural importante, que se llamó la rebelión de las canas. Y el argumento era un cuestionamiento a las medidas más duras de aislamiento a los mayores de 70 años. Es decir, que había medidas específicas de aislamiento mucho más duras para mayores de 70 años. Y el argumento del gobierno había pegado bastante fuerte en la población, que era descargar la crisis en los mayores de 70. Si los mayores de 70 son los que tienen más probabilidades de enfermarse más gravemente, de ocupar las unidades de cuidado intensivo y de morir, pues aislémoslos en tiempo indefinido, y de esa manera manejamos mejor la crisis. Estas personas mayores de 70 años dijeron: nosotros entendemos que va a haber medidas a veces de aislamiento, entendemos que tenemos mayores vulnerabilidades, pero no aceptamos que nos infantilicen y no aceptamos que nos discriminen. El argumento que daba el gobierno era un argumento paternalista. Los aislamos para protegerlos. Incluso el presidente habló: debemos proteger a nuestros abuelitos. Esta fue una rebelión de élite, porque eran varios exministros con mucha fuerza, pero no lograron nada con el gobierno, y nosotros los acompañamos en una acción de amparo, una acción de tutela, que finalmente triunfó. Más o menos lo que nosotros le decíamos al gobierno era: su argumento falla por dos lados. Si ustedes quieren protegerlo contra ellos, pues les está desconociendo su autonomía. Usted denles la información, y si ellos asumen los riesgos como el resto de la población, tienen derecho a hacerlo. Pero si el argumento es que usted no quiere protegerlos a ellos, sino lo que quiere proteger es el sistema de salud, que puede ser un argumento, nosotros les dijimos, más respetable, el otro es un argumento paternalista inaceptable, pues díganlo y hacemos la discusión. Pero no, lo que querían era proteger el sistema de salud,
pero diciendo que estaban protegiendo a los adultos mayores. Y entonces cuando les dimos, bueno, si el argumento es proteger el sistema de salud primero, y ahí utiliza uno todos los criterios de restricción de derecho, usted debe hacer explícito su argumento, debe ponerlo en el escenario público. Es que no queremos que los adultos mayores salgan porque se nos enferman y nos ocupan las UCIs que queremos para nuestros jóvenes. A ver si se atreven a decirlo. Pero si lo dicen, además, esa es una medida totalmente innecesaria y totalmente desproporcionada, porque es poco adecuada. En Colombia, puede que en Argentina sea distinto, pero en Colombia la mayoría de los mayores de 70 años habitan hogares en donde hay menores. Entonces usted dice, bueno, yo flexibilizo la cuarentena para los menores y mantengo a los mayores que viven en los mismos hogares aislados, la medida es poco eficaz. Pero segundo, la medida es innecesaria porque usted fue aprovechar el aislamiento general para robustecer el sistema de salud de tal manera que no haya que tomar esas decisiones trágicas de a quién le asigno una UCI. Usted debe darle la información necesaria a toda la población para que también los menores de 70 protejan a los adultos mayores del contagio. Y tercero, usted debió reforzar las transferencias monetarias para que esos mayores de 70 que están saliendo porque están obligados a trabajar pudieran hacer el aislamiento preventivo. Y por último, usted, que fue algo que se dijo ya por Juan Pablo, dejó de lado los costos del aislamiento, es decir, los costos que implica en términos de salud mental, en términos de humillación. Entonces, cuando salían, llegaban a un restaurante y decían, aquí pueden entrar todos, salvo los mayores de 70 años. Y finalmente, lo bonito de la historia es que los jueces aceptaron el argumento. Y entonces, primero una jueza le ordenó al gobierno suspender las medidas y luego el Tribunal Superior de Bogotá confirmó esa decisión y entonces, digamos, esas medidas discriminatorias se echaron para atrás. Pero lo que uno ve es la violación de derechos con el argumento insospechado de la protección de la salud, que nos coge a todos un poquito descolocados. Estábamos acostumbrados a, si invocan argumentos de seguridad o si invocan argumentos de orden, tenemos ya unos contraargumentos para que no se abuse de esos discursos, pero el discurso de la salud, el discurso sanitario es un discurso, digamos, que es a veces más difícil de enfrentar y entonces quería mencionar, digamos, la relevancia de los argumentos de derechos humanos cuando uno enfrenta este tipo de discursos. Yo, en discusiones que tenía con los abogados del Ministerio de Salud, les decía, pero ustedes no saben que el criterio de edad es un criterio discriminatorio. Usted solo lo puede usar excepcionalmente. No, sí, eso lo sabemos, pero es que hay que protegerlos. Ahora uno cuando le van a violar los derechos le dicen que lo van a proteger. Entonces lo voy a proteger, quédese aislado en su casa y no salga nunca. No, eso es una violación de derechos. Y entonces era como mencionar esa historia. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Rodrigo. Nos quedaríamos mucho más tiempo y está lindísimo el debate, pero bueno, Juan Pablo, ahora, como vos nos decís siempre, este libro es de todos. Promovamos más presentaciones, más debates. Agradecerle muchísimo a Rodrigo su tiempo, a Pilar su tiempo y además la perspectiva tan interesante que nos planteó, y del mismo modo a Juan Pablo por haber promovido este libro, esta oportunidad de encontrarnos en debates. Muchas veces, como decía Patricia, muchos de nosotros nos conocemos y mucho, pero trabajar juntos, aunque cada uno trabajó en sus capítulos, pero esta apuesta en común creo que me parece es muy interesante, y compartir también este espacio, con prólogo de Michelle Bachelet, con un posfacio de Rita Segato, también con palabras de Philip Olson, y además tener la oportunidad de haber tenido tan buenos comentarios aquí, creo que es un privilegio en medio de una situación que lejos está de ser un privilegio, sino que nos está realmente atravesando. Gracias a quienes nos siguieron por el canal de YouTube, y bueno, seguimos el debate. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes.